Puedes estar durmiendo al lado de alguien, y aún así, sentirte completamente solo. Porque no toda traición comienza entre cuatro paredes, algunas empiezan con un me gusta sin intención, un mensaje fuera de hora, una respuesta que debió haber sido ignorada. Y fue exactamente así como la historia de Yolanda empezó a desmoronarse. Casada, dedicada, fiel, pero invisible dentro de su propio hogar. Mientras ella se dormía temprano, agotada tras otro día pesado, su esposo seguía despierto, intercambiando mensajes con otra mujer. Todos los días. Todas las noches. ¿Y sabes qué es lo más triste? Él pensaba que no estaba haciendo nada malo. Solo es una conversación, decía. ¿Pero en serio? ¿Dónde está el límite entre la carencia y la traición? Esta historia te va a mostrar cómo un simple intercambio de mensajes puede costar un matrimonio entero. Juan y Yolanda vivían en Medellín, una ciudad vibrante, con calles llenas de vida y montañas que abrazaban el horizonte. Él era gerente de logística en una empresa de transporte, de esos que pasan el día resolviendo problemas y corriendo contra el tiempo. Ella, maestra de primaria, dulce pero firme, dejaba huella por donde pasaba, tanto en los niños como en las madres en la puerta de la escuela. Se conocieron en un bus lleno, al comienzo de sus carreras, en uno de esos encuentros improbables que parecen escritos por el destino. Juan le cedió el asiento a Yolanda, y desde entonces, nunca más se dieron el espacio en el corazón del otro. Durante los primeros meses, el amor era ruidoso, mensajes cariñosos, videollamadas interminables y sorpresas que provocaban carcajadas a mitad de semana. Sabían reírse de sus diferencias, Juan, más impulsivo, Yolanda, más metódica. Como toda relación real, tuvieron altos y bajos, discusiones por tonterías, silencios orgullosos, reconciliaciones intensas. Pero había admiración, y eso lo sostenía todo. Pasaron 5 años juntos antes del matrimonio. La ceremonia fue sencilla, pero llena de verdad. Yolanda usó un vestido que ella misma cosió con la ayuda de su madre. Juan lloró durante los votos, y quienes lo conocían sabían que no era de emocionarse fácilmente. Parecían inquebrantables, el tipo de pareja que inspira a los que recién empiezan. Pero la vida, con sus curvas y pruebas silenciosas, muchas veces nos toma por sorpresa justo cuando creemos tenerlo todo bajo control. El tiempo pasó, la rutina tocó a la puerta, y los sueños empezaron a compartir espacio con cuentas, reuniones, cansancio y fechas límite. Yolanda, cada vez más sobrecargada, lo daba todo en el trabajo y aún así ayudaba a su madre anciana los fines de semana. Juan, presionado por metas y exigencias laborales, vivía en estado de alerta. Aún así, por las noches, se las arreglaban para cenar juntos, aunque fuera en silencio. La complicidad seguía ahí, aunque más callada, más tímida. Tuvieron etapas difíciles, como cuando Yolanda perdió a un alumno querido en un accidente, o cuando Juan estuvo a punto de ser despedido. Pero en cada dificultad, se unían, o al menos, así fue durante mucho tiempo. Los amigos decían que eran fuertes, que habían superado cosas que muchos no soportarían. Pero nadie veía lo que pasaba cuando se apagaban las luces. Y fue justamente en ese silencio donde algunas cosas empezaron a cambiar. Juan siempre había sido hablador, bromista, de contar chistes tontos. Pero últimamente, estaba más callado, más encerrado en sí mismo. Yolanda pensaba que era estrés, y tal vez lo era. Pero había algo más, un peso distinto en la mirada, un cansancio que no era físico. Y ahí aparece esa sensación que la mayoría de las mujeres conoce bien, el sexto sentido. Esa inquietud que no se va, incluso cuando no hay pruebas. Por fuera, el matrimonio seguía funcionando, risas en cenas con amigos, fotos sonrientes en cumpleaños. Pero por dentro, algo se había roto, y ninguno de los dos tenía el valor de enfrentar lo que era. Yolanda seguía creyendo en el esto también pasará, como tantas veces antes. Juan, en cambio, parecía cada vez más distraído, más distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Y tal vez, lo estaba. En la superficie, todo parecía en orden. Pero debajo de la rutina bien armada, una grieta comenzaba a formarse. Y fue precisamente en esa etapa cuando una nueva rutina empezó a dibujarse, silenciosamente. La rutina de ellos parecía escrita a mano por el aburrimiento, con la tinta seca de los días repetidos.
Yolanda salía temprano, lidiaba con el tráfico en hora pico, enseñaba a niños inquietos, trataba con padres exigentes y, al regresar, aún debía organizar la casa. Por la noche, apenas podía mantener los ojos abiertos. A veces intentaba ver algo con Juan, pero el cansancio la vencía. Solo 5 minutitos, decía, y se dormía en el sofá. Juan lo respetaba. Al menos al principio. Le ponía una cobija, acomodaba a Yolanda y dejaba la televisión encendida en volumen bajo. Pero, con el tiempo, ese silencio se volvió su compañía. Empezó a aprovechar esas horas solo para él, primero con películas viejas, luego con videos en YouTube, hasta que la soledad fue abriendo paso a las redes sociales. Era como si el mundo real se durmiera a las 10 y el virtual empezara a vivir después de eso. Y allí, nadie exigía, nadie reclamaba. Era solo él y la pantalla. Con el celular en la mano y la casa en silencio, Juan sentía que tenía un escape. No era con mala intención, o al menos él creía que no. Solo era un respiro. ¿Conoces ese sentimiento de merece un rato para mí? Eso era lo que se repetía. Y sí, se lo merecía. Pero la línea entre merecer y abandonar es tan delgada como un cabello. Y a veces, la cruzamos sin darnos cuenta. Mientras Yolanda dormía, Juan se perdía en los comentarios de videos, en fotos al azar, en historias de personas que ni conocía. Pasaba horas así, deslizando el dedo por la pantalla, como si buscara algo, pero ni él sabía qué. Tal vez solo era distracción. O tal vez era carencia disfrazada de curiosidad. Ese tipo de distracción que no parece peligrosa, hasta que se convierte en hábito. Con el tiempo, ya ni notaba el paso de las horas. La medianoche se volvía la 1 de la mañana. A veces, las 2. Al día siguiente, se despertaba agotado, pero escondía el sueño detrás de un café cargado y un buen humor fingido. Yolanda no sospechaba nada. Pensaba que solo estaba estresado, o que el trabajo lo tenía abrumado. Después de todo, ella misma estaba tan agotada, que no tenía espacio para desconfiar de nada. Yolanda, por su parte, hacía malabares para mantener todo en pie. Había pruebas por corregir, reuniones con la directora, su madre con la presión alta. No se dormía temprano porque quisiera, se dormía porque el cuerpo le pedía auxilio. Y Juan, en el fondo, lo sabía. Sabía que ella estaba sobrecargada, pero se había acostumbrado a ver esa ausencia como algo normal. Y lo peor, empezó a llenar ese vacío de una forma que ni él mismo entendería bien al principio. Esa etapa de la vida es traicionera. Parece que uno solo está pasando por un momento difícil, pero sin querer, se abre una brecha. Una rendija que, si no se cuida, se convierte en puerta. Juan se acostumbró a vivir 2 versiones de la misma casa, la de la mañana, donde era esposo, y la de la madrugada, donde era solo él, su celular, y un mundo de posibilidades. Y fue en una de esas noches, mientras Yolanda dormía profundamente tras otro día agotador, que algo nuevo apareció en la pantalla del celular de Juan. Una notificación. Un perfil. Un rostro bonito. Un nombre desconocido. Una curiosidad. Y sin saberlo, ahí, en ese clic sin intención, una historia entera empezó a desplegarse. Era una noche como cualquier otra. Yolanda ya dormía en la habitación, la televisión emitía un brillo suave reflejado en el armario, y Juan, como siempre, deslizaba el dedo por el feed sin pensar demasiado. Fue entonces cuando apareció su rostro. Una mujer que él nunca había visto antes, pero que parecía encajar con todo lo que el algoritmo sabía sobre él: atractiva, sonrisa llamativa, mirada directa. ¿El nombre? Camila. Y algo en él lo hizo hacer clic. En el perfil, fotos de viajes, frases provocativas, selfies bien pensadas. Juan sabía que no debía, pero aún así le dio me gusta a 1, 2, 3 fotos antiguas. Sabía lo que estaba haciendo, pero fingió que era solo un gesto cualquiera. Como si eso no tuviera peso. Pero uno se engaña muy bien cuando quiere. Y esa noche, se fue a dormir convenciéndose de que había sido solo una tontería. Al día siguiente, durante el trabajo, mientras organizaba una hoja de cálculo en la computadora, el celular vibró. Una notificación directa: Camila te envió un mensaje. El estómago de Juan se revolvió. El corazón se le aceleró. Una mezcla de susto, culpa y emoción. No la abrió en el momento.
Apagó la pantalla y guardó el celular en el cajón. Pero el mensaje se quedó ahí, picando su conciencia el resto del día. Durante la tarde, cada vibración del celular lo hacía pensar, ¿y si es ella otra vez? Al tomar el camino de regreso a casa, no resistió, abrió la conversación. Era solo un hola, ¿cómo estás? Eso debería sonar común, pero parecía cargado de intención. Juan se paralizó. Pensó en borrarlo. Pensó en responder. Quedó en ese limbo hasta llegar a casa. Y por la noche, cuando la soledad volvió a hacerle compañía, la decisión fue tomada por impulso. Respondió. De forma simple, educada. Pero respondió. Hola. Ni siquiera sé cómo apareciste aquí. Y la conversación comenzó. Superficial, inocente, ligera. Nada serio. Solo que la carencia, el aburrimiento y el ego herido aman lo ligero. Ellos pesan en el momento justo. Y Juan, en ese instante, pensó que tenía el control. Pensó que un intercambio de mensajes no podía causar tanto impacto. Pero todo incendio empieza con una chispa. Camila era divertida, sabía iniciar conversaciones, lanzaba cumplidos entre líneas. Juan se sentía visto, algo que no pasaba desde hacía semanas. No porque Yolanda no lo amara, sino porque simplemente ya no tenía energía ni para sí misma. ¿Y Camila? Tenía tiempo, disposición y palabras dulces. Era fácil olvidar que todo era virtual. Era fácil sumergirse en una burbuja donde nadie exigía nada. En el fondo, Juan sabía que estaba abriendo una puerta peligrosa. Pero se justificaba a sí mismo, no estoy siendo infiel, solo hablamos. Ese es el tipo de mentira que el ego adora repetir. Una excusa cómoda para aliviar la culpa. Y así, cada mensaje intercambiado parecía inofensivo, hasta que dejó de serlo. Porque lo virtual tiene ese poder, crece en silencio. Va ocupando espacio. Hasta convertirse en una presencia constante. Esa noche, al acostarse junto a Yolanda, Juan la miró dormir y sintió un nudo en el pecho. No era falta de amor. Era culpa silenciosa. Ese malestar que uno finge no escuchar. Pero que grita por dentro. Y lo peor es que él todavía creía que podía parar cuando quisiera. No sabía que ese era apenas el primero de muchos mensajes, que lo cambiarían todo. Al principio, los mensajes parecían tonterías de adolescentes. ¿Cómo fue tu día? ¿Te gusta viajar? Jaja, tienes una forma graciosa de escribir. Cosas simples, sueltas, sin peso. Pero la frecuencia fue aumentando. De vez en cuando, una notificación en plena jornada laboral, otra a la hora del almuerzo, y por la noche, bueno, por la noche la conversación fluía sin prisa. Como si fuera el mejor momento del día. Juan empezó a esperar esos mensajes. Como quien espera el próximo capítulo de una serie adictiva. Camila siempre sabía qué decir, aunque fuera solo un «pasé a saludarte». Y poco a poco, la conversación ganó profundidad. Los memes se convirtieron en elogios. Los elogios, en bromas con doble sentido. La línea entre lo inocente y lo provocador se fue borrando, lentamente. ¿Y él? Se fue acostumbrando a esa nueva versión de sí mismo. Un día, Camila envió una selfie sin mucho contexto. Juan respondió con un emoji, y luego, él mismo envió una foto, nada fuera de lo común, pero el simple hecho de haberla tomado solo para ella, ya decía mucho. A partir de ahí, se volvió un hábito. Fotos de buenos días. Fotos frente al espejo. Incluso audios con esa voz un poco ronca, un poco íntima. Todo virtual. Pero tan real como un roce. Las conversaciones adquirieron códigos. Apodos. Palabras que solo ellos entendían. Era como un juego privado, donde el premio era la atención del otro. Juan, sin notarlo, comenzó a comparar a Camila con Yolanda. Camila se ríe de mis chistes. Camila responde rápido. Camila siempre me halaga. El cerebro es traicionero cuando quiere justificar lo injustificable. Y él fue construyendo una narrativa en la que todo eso parecía hasta merecido. A veces, se sorprendía a sí mismo sonriendo frente al celular, en medio de la sala, mientras Yolanda dormía a pocos metros de distancia. Aquello parecía inofensivo, pero era la traición disfrazada de ligereza. Una traición sin contacto, pero con intención. Con el tiempo, la ausencia de Camila en los días de Juan se volvió molesta.
Cuando ella no respondía de inmediato, él se ponía inquieto. Revisaba la conversación de arriba abajo, releía mensajes antiguos, buscaba señales. Era como si hubiera creado una dependencia emocional disfrazada de diversión. Una adicción. Las fotos fueron volviéndose más atrevidas. Las palabras, más íntimas. Los horarios, más arriesgados. Juan ya ni se preocupaba tanto por si Yolanda podía escuchar algo. La adrenalina de hacerlo a escondidas le daba un sabor nuevo a las conversaciones. Y por más contradictorio que parezca, él todavía se veía a sí mismo como alguien que no había hecho nada malo. No hubo contacto, no hubo encuentro, era eso a lo que se aferraba para sentirse limpio. Pero por más que intentara convencerse, algo dentro de él ya lo sabía, el camino sin retorno había comenzado. Y cuando la mente empieza a vivir más en una relación virtual que en la realidad, algo inevitable sucede. La presencia se ausenta. Y fue entonces cuando Yolanda empezó a notar que algo en la mirada de Juan ya no le pertenecía. Yolanda no era tonta. Nunca lo fue. Podía estar cansada, estresada, sobrecargada, pero cuando el amor se enfría, la mujer lo siente. No hace falta un grito, ni un cambio drástico. Se nota en la mirada que ya no dura más de 3 segundos. En el beso que se volvió un piquito mecánico. En el abrazo que ya no tiene entrega. Y fue justamente en eso en lo que empezó a fijarse. Juan estaba distinto. Seguía siendo atento, educado, pero era como si su alma estuviera en otro lado. No era una ausencia ruidosa, era de esas que duelen en silencio. Escuchaba, pero no oía. Estaba, pero no presente. Y eso fue abriendo una herida invisible en el corazón de Yolanda. Una herida que late cuando el afecto se convierte en rutina. Ella empezó a preguntarse en qué momento lo perdió. ¿Habré sido muy dura? ¿Me alejé sin darme cuenta? Las noches en que se dormía agotada, los domingos en los que prefería el sofá a una charla, los días en que apenas tenía fuerzas para sonreír. Todo eso empezó a pesarle. Yolanda entonces tomó una decisión, intentaría acercarse de nuevo. No esperaría a que él se alejara más. Compró una lencería nueva. Preparó una cena ligera, de esas que sabía que a él le gustaban. Lo esperó con una sonrisa sincera en el rostro. Y cuando él se sentó en el sofá, ella se acercó, con calma, con cariño. Intentó besarlo diferente, abrazarlo como antes. Pero la respuesta que recibió fue tibia. Juan sonrió, pero desvió la mirada. Dijo que estaba cansado, que había tenido un día difícil, que necesitaba una ducha. Yolanda asintió con la cabeza, pero por dentro, algo se derrumbó. No era la primera vez que él rechazaba el contacto. Pero era la primera vez que ella sintió que eso no era solo cansancio. En los días siguientes, ella insistió. Le mandaba mensajes durante el día, preparaba el desayuno con más cuidado, se ponía perfume antes de dormir. Intentaba conversar más, iniciar charlas, reírse de sus chistes. Pero Juan estaba ausente. Como si viviera con el cuerpo en casa y la mente, quién sabe dónde. Era frustrante. Porque ella estaba intentando. Intentando de verdad. Y cuando una mujer intenta sola, se cansa rápido. El matrimonio no se sostenía solo con amor, se necesitaba presencia, esfuerzo mutuo, interés real. Y Juan no daba señales de que todavía quisiera construir algo con ella. Estaba ahí, por estar. Esa noche, Yolanda se acostó más tarde de lo habitual. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que estaban viviendo. ¿Qué cambió? ¿Cuándo cambió? ¿Y por qué? Y mientras el silencio se adueñaba del cuarto, en la sala, Juan sonreía frente a la pantalla del celular. Yolanda no entendía. Durante tanto tiempo, ella fue la que se alejó, por cansancio, por rutina, por sobrecarga. Y ahora que intentaba acercarse, era Juan quien se retraía. No con frialdad evidente, ni con crueldad directa. Sino con esa delicadeza que duele, excusas amables, justificaciones creíbles, sonrisas mecánicas. Hoy no, amor, estoy agotado, decía él. Y cada hoy no sonaba como un ya no te deseo. Al principio, ella le creyó. Al fin y al cabo, sabía lo que era llegar a casa con los hombros pesados. Su trabajo era exigente, su jefe lo presionaba constantemente, los plazos eran ajustados. Así que Yolanda lo comprendía. Le daba espacio. Esperaba.
Intentaba crear momentos más livianos, traer tranquilidad. Pero los días fueron pasando, y Juan seguía igual. Distante. Desconectado. Juan no se daba cuenta de cuánto dolía todo eso. O peor, sí lo notaba, pero fingía que no. Estaba dividido entre dos realidades, una mujer real que pedía presencia y otra virtual que ofrecía ligereza. Y entre exigencia y placer, el ser humano, casi siempre, escapa por la válvula más fácil. Camila era ligereza. Yolanda era vida real. A veces, se irritaba por dentro al sentir que Yolanda quería algo. Como si el esfuerzo de ella fuera una exigencia implícita. Cuando ella se acercaba, él levantaba una barrera invisible. Agarraba el celular, iba a lavar los platos, se inventaba alguna tarea. No era por maldad. Era defensa. Culpa disfrazada de rutina. Y eso creaba un abismo entre los dos. Yolanda empezó a sentirse inadecuada. Pensaba que tal vez ya no era atractiva, que había perdido el encanto, que estaba exagerando. Y eso es lo más cruel, cuando el rechazo sutil nos hace dudar de nuestro propio valor. Comenzó a compararse con otras mujeres. Intentó cambiarse el peinado. Compró ropa nueva. Todo para ver si lograba arrancarle alguna señal de deseo. Pero Juan estaba lejos. Y no era una distancia física. Era emocional. Era como intentar alcanzar a alguien que ya cerró la puerta por dentro. Juan, sumergido en sus mensajes, apenas notaba el esfuerzo que Yolanda hacía. Cada excusa que Juan daba era como una puñalada silenciosa. Y Yolanda, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, ya sentía que algo andaba profundamente mal. El matrimonio no había terminado, aún, pero estaba tambaleando. Y cuando el afecto se vuelve obligación, el dolor se vuelve rutina. Y la rutina es el lugar donde se esconden las traiciones más silenciosas. Con el paso de los días, la incomodidad en Yolanda se transformó en angustia. Algo no cuadraba. Juan no solo estaba distante, estaba ausente de cuerpo, de voz, de alma. Siempre tenía el celular cerca, con los ojos brillando en la pantalla, pero apagados para la vida real. Ella empezó a notar los patrones. Juan salía de la ducha y corría al celular. Se reía bajito, a veces hasta disimuladamente. Cuando Yolanda se acercaba, él cambiaba de pantalla rápido, como quien cambia la emisora de una radio prohibida. Mientras tanto, del otro lado de la pantalla, Camila era una presencia constante. Juan ya no limitaba las conversaciones a la madrugada. En el trabajo, escondido entre hojas de cálculo y planes de ruta, respondía sus buenos días con entusiasmo. Durante el almuerzo, le mandaba audios. Por la noche, seguían con charlas íntimas, como si estuvieran construyendo un mundo propio. Un mundo donde Yolanda no existía. Yolanda, sensible como toda mujer que siente la vibración del ambiente, empezó a perder el sueño. Por la noche, se quedaba mirando a Juan dormir de espaldas. Pensaba en todo lo que estaban dejando de vivir. Se preguntaba qué había hecho mal, dónde se perdió. Juan, por su parte, creía que tenía la situación bajo control. Es solo una etapa, se decía. Ya pasará. Pero eso ya no era una etapa. Era una adicción. Camila lo hacía sentirse importante, deseado, valorado. Y todo eso era alimento para el ego de alguien que se sentía olvidado en su propia casa. En el fondo, Juan se debatía entre la comodidad del matrimonio y la emoción de lo nuevo. Como quien intenta sostener dos platos al mismo tiempo, creyendo que ninguno se va a caer. Y fue una tarde de sábado, en medio de otro silencio incómodo en el sofá de la sala, que Yolanda decidió que necesitaba desahogarse. Buscó a sus amigas. Les contó lo que estaba sintiendo. Y ellas, sin rodeos, le dijeron lo que necesitaba oír, aunque no quisiera. Yolanda, revisa su celular. Ahí hay algo. Y lo que descubriría, lo cambiaría todo. Era de madrugada. Juan dormía con el celular en la mesa de noche, como siempre. Yolanda, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, miraba el aparato como si tuviera vida propia. La curiosidad, el miedo y el dolor se mezclaban como veneno a punto de ser tragado. Desbloqueó el celular, respiró hondo, y entró a los mensajes. Lo que encontró ahí le quitó el suelo bajo los pies. Había de todo: mensajes, audios, fotos, bromas internas, provocaciones.
No era solo una conversación. Era intimidad. Era complicidad. Era pasión. Yolanda leyó cada frase como si recibiera una bofetada. Ya no había duda. Eso era una traición. Virtual, sí. Pero real en esencia. Real en el dolor. Real en el impacto. No lloró de inmediato. Se quedó quieta, mirando al vacío. Una mezcla de rabia e incredulidad la invadía. ¿Cómo tuvo el valor? Repetía en su mente. Se sentía pequeña, humillada, usada. La mujer que lo dio todo, que se entregó incluso agotada, que intentó acercarse. Y él, intercambiando mensajes con otra. Como si ella no existiera. Yolanda fue al cuarto, encendió la luz de golpe. Juan se despertó sobresaltado. ¿Qué pasó? Ella no respondió de inmediato. Arrojó el celular sobre la cama. Lee. Léelo tú mismo. Él tomó el aparato, al ver la pantalla abierta en la conversación con Camila, se puso pálido. El mundo que intentaba esconder estaba expuesto. Desnudo. Crudo. Irrefutable. No es lo que parece. Dijo él, como si esas palabras tuvieran algún poder. Yolanda rió. Una risa amarga, casi desesperada. Él intentaba explicar, decía que nunca se vieron en persona, que era solo una amistad, que fue por carencia. Que ella estaba distante, que solo quería atención. Pero el dolor de Yolanda no aceptaba excusas. No se trataba de lo que él decía, sino de lo que ella sentía. Tú sabías por lo que yo estaba pasando. Gritó ella. Sabías que me estaba matando en el trabajo, cuidando a mi madre enferma, intentando mantener esta casa en pie, y aún así, me traicionaste. Juan intentaba acercarse, justificarse, pero era como querer apagar un incendio soplando. Nada de lo que decía alcanzaba lo que ella sentía. Él decía que se sentía solo. Que Yolanda se dormía temprano, que ya no pasaban tiempo juntos. Pero era frágil. Era cobarde. Era infantil. Porque en vez de hablar, se escondió. En vez de ser compañero, se volvió ausente. En vez de enfrentar la crisis, buscó distracción. Yolanda no esperó más. Tomó algo de ropa, su bolso, y se fue. Juan, desesperado, fue tras ella. Mandó mensajes. Llamó. Lloró. Pero ya era tarde. A la mañana siguiente, Juan despertó solo. La ausencia de Yolanda era un golpe seco en el pecho. El lado vacío de la cama parecía gritar todo lo que él no quiso escuchar antes. Agarró el celular, vio los mensajes que había enviado y que aún no tenían respuesta. La realidad, por fin, empezaba a caer como concreto sobre sus hombros. Pero lo peor, aún estaba por venir. Horas después, Yolanda regresó solo para recoger algunos documentos y ropa. Juan le rogó una conversación. Ella, con los ojos rojos y la voz entrecortada, por fin dijo todo lo que tenía atorado. Tú sabías por lo que yo estaba pasando, Juan. Sabías que estaba al borde del colapso, y aún así, elegiste ausentarte. Ya no había gritos. Solo el dolor crudo, dicho con calma. Yolanda habló del cansancio físico y emocional. De las reuniones interminables, de la sobrecarga en la escuela, de los problemas de salud de su madre, de las noches en que solo quería un abrazo. Juan intentó defenderse, pero cada palabra parecía empeorar la herida. Yo también me sentía solo, Yolanda, estaba carente, ella no lo dejó terminar. Todos tenemos momentos de carencia, Juan. Pero ahí es donde el amor muestra su rostro. Ahí es donde el compañero se revela. ¿Y tú? Tú elegiste la salida más egoísta. Le recordó todas las veces que lo defendió cuando nadie creía en él. Los días en que cocinó y dejó lista la comida, incluso exhausta. Los regalos, las fechas recordadas, las conversaciones sobre el futuro. No fue falta de amor, Juan. Fue falta de empatía. Juan lloraba ahora. Decía que no tenía idea de cuánto la estaba lastimando. Pero ya era tarde. Yolanda ya no creía en sus palabras. Me dejaste sola, aún estando a mi lado. Ella dijo que no sabía si podría perdonar. No por venganza, sino por autopreservación. Porque amar no puede doler así. Porque la empatía no se ruega, se ofrece. Y Juan, que se creía carente, ahora entendía lo que era realmente estar solo.
La ausencia de ella dolía más que cualquier conversación terminada con Camila. Yolanda se fue una vez más. Pero esta vez, dejando atrás no solo una casa, sino la imagen de un hombre que alguna vez idealizó. Juan se quedó ahí, inmóvil, mirando la puerta cerrada. Y solo en ese momento, sin excusas, sin distracciones, sin celular, empezó a entender el tamaño del vacío que construyó con sus propias manos. Juan intentó de todo. Mandó audios llorando, escribió textos largos, apareció en la escuela donde Yolanda trabajaba. Llevó flores, recuerdos, incluso ese chocolate que a ella le encantaba comer a escondidas. Pero nada. Ni una respuesta. Ni una señal. La ausencia de ella ahora era física y emocional. En los días siguientes, la casa se sentía más grande. Más fría. Más vacía. Cada rincón le recordaba a Yolanda. Releyó los mensajes con Camila. Todos. Y por primera vez, sintió vergüenza. No había profundidad, no había verdad. Todo era un juego, una distracción, pura vanidad. ¿Cómo alguien cambia una historia real, llena de cicatrices y amor sincero, por un pasatiempo del ego? Juan ya no podía seguir engañándose. La mujer que quería a su lado, la que conocía sus miedos, sus manías, era Yolanda. Camila volvió a escribir. Juan leyó, pero no respondió. Ya no tenía sentido. Ya no era deseable. Todo sonaba superficial. Y ahora, entendía que lo que quería no era ese intercambio fácil, era volver en el tiempo. Juan empezó a perder el apetito, el enfoque en el trabajo, el gusto por las cosas. La culpa lo consumía. Se preguntaba cada día, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no la valoré cuando más me necesitaba? Las respuestas llegaban, pero solo dolían más. Dejó de dormir bien. Cada noche tenía el mismo sueño, Yolanda entrando por la puerta, con la mirada firme y el corazón todavía accesible. Pero al despertar, todo lo que quedaba era silencio. Fue entonces cuando Juan, mirando al vacío, entendió, perdió al amor de su vida por culpa de unos mensajes. Por una relación virtual que nunca existió fuera de una pantalla. Y no hay castigo más grande que darse cuenta de eso, cuando ya es demasiado tarde. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta pronto.